En este nuevo encuentro le rendimos un sentido homenaje a estas mujeres inolvidables que hicieron historia en los medios de comunicación de nuestro país. Paloma Efron, más conocida como Blackie, Paloma nació el 6 de diciembre de 1912 en Basavilbaso, Entre Ríos. Fue una pionera, la primera productora integral de la TV argentina que en su época introdujo los programas de debate y cultura, cuando la TV era solo entretenimiento básico. Un año más de vida es un año menos de vida. Para entender la televisión y la radio argentina, primero debemos hablar de una mujer que fue mucho más que una periodista. Fue una creadora de mundos. Pero antes de ser la gran productora que revolucionó nuestra pantalla, Paloma fue una apasionada de la música. Hija de colonos judíos de Entre Ríos, su camino comenzó muy lejos de los estudios de TV. Poca gente sabe que fue una de las primeras mujeres en cantar jazz y espirituales negros en nuestro país. De hecho, viajó a los Estados Unidos para estudiar la cultura afroamericana de cerca, algo impensado para una mujer en su época. Esa sensibilidad musical y su amor por la cultura fueron las semillas de lo que vendría después. Cuando Blackie llegó a la producción, no buscaba solo entretener, buscaba elevar el nivel. Ella creía que el público merecía programas inteligentes. Fue la mente detrás de hitos como Odol Pregunta, donde el conocimiento era el protagonista, y de mesas de debate que hoy son leyenda. Como bien dicen muchos de ustedes en sus mensajes, figuras como ella tenían una preparación. Blackie no solo hacía programas, ella formaba profesionales. Se dice que era exigente, pero también dicen que era como el objetivo de lograr la excelencia que la televisión argentina de aquellos años dorados supo tener. Blackie murió el 3 de septiembre del año 1977 a los 64 años. Sufrió un infarto agudo del miocardio. Si decimos la señora televisión, por supuesto que todos nos imaginamos a Lidia Satraño, más conocida como Pinky. Cuando usted me para por la calle y me dice algo cariñoso, yo me pregunto, a mí me pasa y me veo en San Justo todavía trepándome en los árboles como cuando era chica. Nació en San Justo, La Matanza, el 11 de noviembre de 1935. Si Blackie fue la mente detrás de cámara, cuentan que Pinky fue la cara que enamoró a un país. Su apodo nació casi como un juego, por el tono rosado de su piel. Pero Pinky no era solo una cara bonita, era una comunicadora total, que podía entrevistar a un presidente o a un artista con la misma solvencia. Sin embargo, hay un minuto de su carrera que quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de todos los argentinos. El jueves 1 de mayo de 1980. Ese mediodía, frente a millones de hogares, Pinky tuvo la responsabilidad de anunciar algo que parecía mágico. Con esa serenidad que siempre la caracterizó, dijo: ¿cuáles son los colores más hermosos que tiene la Argentina? Esos son. Esos que creó mi amado Belgrano. Estos, los de la bandera nacional. Señoras y señores, he aquí la televisión en color. Estuvo casada con el actor y cantante Raúl Lavie, con quien tuvo 2 hijos. Durante su vida sufrió varios problemas de salud. Ella dijo con humor que tuvo las 7 plagas de Egipto. Entre otras cosas, sufrió una trombosis y padecía de POC por culpa del vicio del cigarrillo. En su carrera grabó 3 películas. Fue una mujer que, a pesar de los éxitos y las batallas de la vida, jamás perdió esa elegancia que la hizo única. Pinky murió el 8 de diciembre del año 2022 a los 87 años. Sufría de un cáncer.
Mónica María Elina Susana Cahen-Danvers es una periodista, presentadora y ex actriz nacida en Buenos Aires el 7 de noviembre de 1934. Si bien Mónica Cahen-Danvers vive, merece ser homenajeada en vida porque está entre las periodistas más importantes de la historia argentina. Aunque algunas personas no lo puedan creer, Mónica empezó como actriz. En los años 60 participó en varias telenovelas, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión era la realidad. En 1966 se sumó a un nuevo proyecto llamado Telenoche, que cambiaría la historia de los noticieros de nuestro país. Todos los días de lunes a viernes a las 20, el programa periodístico más sensacional de la televisión, Telenoche. Los más actuales comentarios sobre todo lo que ocurre en un mundo cambiante y las notas de último momento. Mónica Mianovich y Andrés Percivale presentan con su brillante conducción el programa más dinámico y ágil de nuestros tiempos. No deje de ver de lunes a viernes a las 20 el programa periodístico más sensacional de la televisión, Telenoche, por Canal 10 Mar del Plata. Fue la pionera, la primera mujer en conducir un noticiero central en Argentina, con un estilo propio, natural, directo y muy cálido. En una época donde las noticias las daban los hombres con voz engolada y cara seria, Mónica rompió el molde. Ahí llegó la dupla de oro, junto a César Massetti, quien fue su compañero de vida y de trabajo. Con él formó la pareja más emblemática del periodismo argentino. Durante décadas, el Buenas noches Argentina, al cierre de cada telenoche, fue un ritual en millones de casas. Su carrera tuvo muchos hitos históricos y cubrió eventos de primer nivel, entre ellos la llegada del hombre a la luna. También entrevistó a figuras internacionales y líderes mundiales. Ganó un montón de premios Martín Fierro, incluyendo el de oro. Más allá de las noticias, Mónica logró ganarse el cariño de la gente como si se tratara de un familiar más. Hoy, retirada de la pantalla diaria, sigue siendo un referente de ética y profesionalismo. Mónica hoy tiene 91 años. Dueña de una voz sensual y una imagen culta, de Olinda Beatriz Vistagnino, más conocida como Betty Elizalde, fue una periodista y locutora que quedó en la historia de la radiofonía argentina. La Elizalde con mi hombre es Kevin, por favor. Si la gente grita acá en la feria del libro, ¡ay, mírala, vive todavía! Nació el 4 de enero de 1940. Debutó en la profesión con tan solo 18 años. Si Magdalena era la mañana, la noche era de Betty Elizalde, con un estilo que combinaba una cultura y su voz única. Cuentan que creó un universo propio. Tuvo programas de radio como Siempre Betty, El Buen Día, La Burbuja y otros tantos. En televisión condujo noticieros de las décadas de los 70 y 80, como 60 minutos por ATC y de 7 a 8. Muchos de ustedes recordarán uno de los mejores como Las 7 lunas de Crandall, un programa que no era solo radio, sino una compañía íntima. Ella no le hablaba a una masa, le hablaba a cada uno de los oyentes, con su tono pausado y su capacidad para elegir el poema o la canción justa, lograba que el tiempo se detuviera. Figuras como Betty tenían una gran calidez. No buscaba el grito ni la primicia escandalosa, buscaba la reflexión y el arte. Sus oyentes cuentan que supo envejecer con una dignidad asombrosa frente al micrófono. Betty falleció el 30 de noviembre del año 2018 debido a un cáncer de pulmón. Dejen un comentario si les gusta cómo le doy color a las fotos que eran en blanco y negro. Y si Pinky era la señora televisión, María Magdalena Teresa Ruiz Guiñazú fue la gran dama de la radio. Por ejemplo, para escuchar el radioteatro de Mirta y Silvia Legrand, hacía terribles piruetas, porque mi madre no me dejaba escuchar radioteatros, porque eran de amor, ¿viste? Esas cosas típicas, ¿no? Entonces, no. Nacida en Buenos Aires el 15 de febrero de 1931, ella comenzó su carrera en el periodismo gráfico. Pero fue detrás del micrófono de Radio Mitre donde se hizo famosa, y su voz
se escuchaba en millones de hogares, en una época en la que la radio era el medio más importante. Durante décadas, su programa Magdalena Tempranísimo fue el despertador de varias generaciones de argentinos. También trabajó en Radio Rivadavia y Continental. Con una voz firme pero serena, Magdalena no solo daba las noticias, las analizaba con rigor. En televisión estuvo en todos los canales de aire, en programas, debates políticos y noticieros. También escribió varios libros y novelas. Estuvo casada con César Doretti, con quien tuvo 5 hijos y se separó en 1967. Años después, se casó con Sergio Del Hacha, con quien convivió hasta la muerte de este en 2006. En su carrera hubo hechos que fueron bisagra, como su trabajo en la CONADEP, apenas vuelta a la democracia. Ella decía, el periodismo es ante todo un servicio a la comunidad. Según cuentan, también se animó a hacerle a los entrevistados más importantes esas preguntas difíciles que nadie se animaba. A ella no le temblaba la voz. Magdalena murió el 6 de septiembre del año 2022, a los 91 años, tras complicaciones de salud que la tenían alejada de la radio. Tenía problemas cardíacos y se encontraba anémica. Y otras personas inolvidables son las que comentan este video, se suscriben y no se pierden la cantidad de videos que hice para ustedes, que seguro les van a interesar. Ahora llega el turno de homenajear a una grande. Nacida en 1938 como Lidia Nora Sisman, pero conocida artísticamente como Nora Perlé, fue hija de unos inmigrantes judíos y se crió en un conventillo del barrio de Boedo. Su romance con el micrófono comenzó desde muy joven. Ella se formó en el ISER, en una época donde las voces femeninas empezaban a ganar terreno en los medios. Lo que siempre ha diferenciado a Nora es su calidez, su elegancia y una dicción impecable. Su estilo íntimo es casi como una conversación privada con cada oyente, lo que la convirtió en la compañía de las noches y madrugadas. Veo cuánta gente en soledad que necesita de aquel que por radio le dice las cosas que él quiere escuchar. Pasó por emisoras importantes de Argentina, como Radio Rivadavia, Continental y Radio del Plata. Su programa más icónico es sin dudas Canciones son Amores, en Radio Mitre, donde durante décadas ha combinado música seleccionada con anécdotas, poemas y reflexiones, logrando una conexión emocional profunda con su audiencia. Entre otros, condujo Según pasan los tangos, Fila 13, Dos mujeres para despertarlo, El cigarro y muchos más. Su trayectoria ha sido galardonada en múltiples ocasiones con el Premio Martín Fierro, incluyendo el de Oro en Radio, reconociendo no solo su labor como locutora, sino como una figura cultural fundamental. En su vida personal estuvo casada con Anselmo Marini, con quien tuvo 2 hijas, pero desde hace 30 años está en pareja con el dramaturgo y escritor Ismael Hasse. También ejerció la docencia y fue maestra de inglés de mi papá en la primaria, y me contó que es una excelente persona. Según la describieron, ella representa la resistencia de la radio tradicional frente a la era digital, demostrando que la palabra hablada y la sensibilidad humana siguen siendo irreemplazables. Hoy Nora tiene 88 años. Fanny Mandelbaum. Acá parecería que los testigos son culpables, que los abogados defensores son culpables, que los fiscales son culpables, y presten atención porque en cualquier momento los periodistas vamos a ser los últimos culpables. Fanny nació en Buenos Aires el 9 de diciembre del año 1937. Fue una periodista política, locutora, conductora y psicóloga social. Su vocación la encontró de manera tardía, ya que antes del periodismo trabajó en publicidad. Su gran salto llegó en la década del 70 y desde entonces no paró de crecer. Entre 1971 y 1976 fue coordinadora de prensa del Ministerio de Educación de la Nación. ¿Sabían que Fanny participó en Grandes Valores del Tango, pero como cantante?
Y por supuesto, su labor como cronista de exteriores y conductora en noticieros de Telefe y el antiguo Canal 7. También tuvo un papel en el histórico programa Grandiosas. En radio pasó por las emisoras más importantes, Belgrano, Radio Mitre y Radio Nacional, siempre con un estilo punzante pero respetuoso. Y si hay un momento que definió su carrera, fue su cobertura del crimen de María Soledad Morales en Catamarca, a principios de los años 90. Fanny no solo informó, se involucró con la causa, acompañó a las marchas del silencio y ayudó a que un caso provincial se convirtiera en reclamo de justicia nacional. Su valentía para enfrentar al poder de turno en ese entonces le valió el respeto de todo el país. Uno de los programas históricos fue Sin Miedo, donde abordaba temáticas sociales y problemáticas de la tercera edad. Su vitrina está llena de premios, pero se destacan sus múltiples premios Martín Fierro, el Conex de Platino y su nombramiento como ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, a sus casi 90 años, Fanny sigue activa y es un referente para las nuevas generaciones de periodistas y cuenta con su propia productora televisiva. Nacida el 21 de noviembre del año 1948 en Ramos Mejía, Virginia Susana Hangling es una conductora de radio y televisión. Interrumpió los medios con una personalidad que rompía los moldes de la época. A diferencia de las locutoras más estructuradas, ella aportó una mezcla de sensualidad, humor y una franqueza que cautivó tanto a hombres como a mujeres. Su voz se convirtió en una marca registrada de la radio argentina. Su paso por Radio Continental fue legendario. Formó una dupla histórica con su hermano, Rolando Hangling. Según cuentan, Virginia sabe manejar los tiempos del aire, pasando de una entrevista profunda a un momento de risas con una naturalidad asombrosa. En la radio pasó por todas las emisoras importantes, como Radio Continental, Rivadavia y Radio 10. Sus programas siempre se destacaron por ser espacios de compañía real para el oyente, mezclando actualidad con temas de la vida cotidiana. En televisión participó en ciclos de entrevistas y actualidad. A lo largo de su carrera recibió varios premios Martín Fierro de radio, consolidándose como una de las mejores conductoras del medio. Su vigencia durante décadas es el mejor testimonio de su talento. Virginia Hangling es recordada por haber humanizado el micrófono. Fue una de las primeras en hablarle al oyente de igual a igual, con elegancia pero sin distancias. Para muchas periodistas actuales, ella es el referente de cómo mantener la clase y el profesionalismo sin perder la calidez. Hoy tiene 77 años. ¿Y cuál de estas voces te acompañó más en tu vida? Déjame tu recuerdo en los comentarios, los leo siempre con mucho cariño. Si te gusta rescatar estas historias que nos unen, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún estreno y darle me gusta si valorás este homenaje. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.